queremos bendecir tu nombre esta mañana y darte muchas gracias porque sabemos que tú hasta aquí nos has ayudado, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, Señor. Ahora, Señor, que tu palabra viene a nosotros. Permítenos una actitud correcta, una disposición correcta, Señor de la gloria. Permite que tu palabra toque, Señor de la gloria, ahí donde necesitamos ser libres, donde necesitamos ser confrontados, donde necesitamos ser fortalecidos. Para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. He titulado el mensaje de esta mañana Modelos. Modelos. Estamos en una sociedad en la que constantemente vivimos, o el hombre vive detrás de modelos, detrás de cosas que otros hacen, de parámetros que otros ponen, de estándares que otros ponen, de cláusulas que otros dicen que deben ser, abro comillas, principios, y sigo abriendo comillas, valores que otros dicen, derechos. Estamos inundados de derechos. Tengo el derecho a, este es mi derecho, me están vulnerando los derechos, el derecho a mi derecho, tengo derecho a vulnerar tus derechos. Y todas esas cosas son las que se están aplaudiendo hoy en día. Pero, ¿qué modelos tenemos nosotros? Y quiero leer para ustedes 4 cosas o 4 ideas principales esta mañana. Y la primera es que los estándares morales absolutos están siendo reemplazados por la ética situacional. O sea, yo me comporto dependiendo de la situación, dependiendo de las circunstancias. Mi ética puede variar. No es necesario que yo siempre deba tener una ética como siempre se ha dicho que se deba tener. Entonces es situacional. Número 2, la justicia está siendo pervertida. Se está legislando a favor del criminal y en contra de la víctima. Se está aplaudiendo, se está quitando el título de delito o de crimen a eso que normalmente se le había llamado crimen o delito. ¿Para qué? Para que en los estándares o en las mediciones nacionales ya no se diga que hay tanta delincuencia o tanto crimen. ¿Por qué? Porque lo que ya se hace no se conoce o no se identifica como tal. ¿Me hago entender? Número 3, la guerra crea hambre y vecindarios que se convierten en fortificaciones. Ya no se puede entrar a tal barrio. Para entrar a tal lugar hay que pedir permiso, y no precisamente a la policía. Y número 4, la filosofía de vida humana llegó a degenerarse en la adoración al yo. Lo único correcto en la vida es la autogratificación. La autogratificación. Ayer estaba viendo los estados de WhatsApp de una persona. Voy a leerlo. Bueno, ya no lo tiene. Se cumplieron las 24. Bien, ok, no importa, pero yo me acuerdo que decía. Decía, que usted sea feliz y que usted viva buscando su felicidad es su meta. No hay nada más por qué trabajar. Mientras usted sea feliz y esté encontrando la felicidad, no hay nada más por qué. Usted se lo merece. Entonces, yo no me aguanté las ganitas y le escribí. Y le dije, ese es el tipo de frases o el tipo de ideas que tienen a nuestra sociedad. ¿Cómo está? Puntos suspensivos, un abrazo. Él me respondió allí, pero ya después se dedicó, fue a ver el partido, que creo que tampoco encontró consuelo allí. Pero bien, ok, no voy a hablar de eso. ¿Sabe una cosa? Estamos en una sociedad en la que los modelos que tenemos delante de nosotros pareciera que nos sirvieran porque están diseñados a la medida de lo que cada uno aparentemente necesita. Y entonces formulé una pregunta. ¿Qué modelos tenemos? ¿Qué modelo somos y qué modelo vamos a dejar? ¿Cuál es el modelo sobre el cual usted está tomando su estilo de vida o sus decisiones? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el estándar? Yo quiero ser como... Yo quiero llegar a ser como, yo quiero tener como, yo quiero ir como, yo quiero viajar como.
Porque es que los otros lo hacen. Y sobre todo, infortunadamente tenemos una juventud que está minada en su mente por este tipo de cosas. Los modelos de nuestros jóvenes no son sus papás. Los modelos de nuestros jóvenes, infortunadamente, no son los líderes cristianos, los de buena reputación, los de buen nombre, los de buen testimonio. Faltaría aclarar esa parte. Los líderes de nuestra juventud, los modelos de nuestra juventud, son hechos de papel. Son frágiles. No son firmes. Muchos papás hoy están permitiendo que sus hijos tengan lo que ellos no tuvieron. Esa es la cláusula. Mi hija va a tener, o mis hijos van a tener lo que yo no pude tener. Y si ese es el enfoque, está mal. Porque a mí solo me dieron pelas. Y a mí solo me decían que yo no servía para nada. Y ni mi papá vio por mí. Entonces ahora que mi hijo tenga todo y yo voy a trabajar porque no le falte nada. Curso de inglés, de cartografía, de country, de danza, de baile, de ballet, de piscina, de fútbol, de bicicleta, de patines, de todo, porque lo voy a saturar de todo para que tenga todo, porque yo no tuve nada. Y ahí es donde está el problema. Porque esa no es. Esa no es la razón de ser. Ahora hablemos de la iglesia. La iglesia es la respuesta de Dios para alumbrar un mundo oscuro y para salar una sociedad insípida. Usted, iglesia, y yo como iglesia tenemos una responsabilidad de parte de Dios, y es ser modelo. Somos modelo. Y el Señor lo dice en su palabra. Creerán cuando vean que ustedes se comportan en unidad y se tratan con amor. Por eso muchos creerán. Eso dice la Escritura. Cuando vean que ustedes se aman y cuando vean que ustedes trabajan en unidad, esa es la razón de ser. Quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 13. Hemos estado hablando de Corintios en estos últimos días. Pablo está ministrando aquí una palabra muy importante. Pablo tuvo que exhortar. La semana pasada estábamos hablando de 2 de Corintios capítulo 12. Hoy estamos hablando de 2 de Corintios capítulo 13. Y resulta, vuelvo y hago énfasis aquí, porque ya lo había dicho, Corinto era Las Vegas de la época. ¿Sí? Lo que se hace en Las Vegas, queda en Las Vegas. Y en esa época lo que se hacía en Corinto, se quedaba en Corinto. La gente viajaba a Corinto para vivir la vida loca, para echarse una canita al aire, para vivir desordenadamente y al parecer, abro comillas, pareciera todo pasara. Pero aquí voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice Pablo, es cierto que él, está hablando de Jesús, era débil cuando fue crucificado, pero ahora él está vivo gracias al poder de Dios. También es cierto que nosotros compartimos la debilidad de Cristo, pero ustedes verán que al igual que Cristo, nosotros vivimos por el poder de Dios. Versículo 5, examínense a ustedes mismos. Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si son modelos, para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Espero que se den cuenta de que no hemos fallado. Siempre le rogamos a Dios que ustedes no hagan nada malo. Lo hacemos para que la gente vea que hemos pasado la prueba. No lo hacemos para que la gente vea que hemos pasado la prueba, sino para que ustedes hagan lo que está bien, aunque parezca que nosotros hemos fallado. Verso 8, nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad, solo podemos hacer lo que está a favor de ella. Y versículo 9, nos sentimos felices cuando somos débiles, si ustedes son fuertes. Oramos para que ustedes sean renovados. Esta es la exhortación de Pablo. Pablo viene en una pelea con los corintios, con la iglesia que estaba allá en esa ciudad. Era una iglesia compleja, porque era una iglesia, aparte de todo, bombardeada por todo lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Tener una iglesia en Las Vegas, ¿a quiénes vamos a congregar?
¿Quiénes serán las personas que viven en Las Vegas? ¿Bajo la influencia de qué están viviendo? Algo así era lo que tenía que trabajar la iglesia en Corinto. Y Pablo aquí venía exhortando y diciendo una serie de cosas importantes. Recuerda, la semana pasada estábamos hablando por cuanto entonces soy débil, entonces soy fuerte. Pero no estaba hablando de la debilidad del pecado, sino de aquellas circunstancias con las cuales usted y yo tenemos que lidiar porque no alcanzamos, por más de que la deseemos. Pablo había orado ¿cuántas veces para que el Señor le quitara su aguijón? 3 veces. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. No tengo, no alcanzo a comprar, no alcancé a hacer, no alcanzo a tener, pero él sí tiene, pero la hermana sí tiene, y yo no tengo. Desbaraté esto, desbaraté lo otro, mire lo que pasó aquí, mire lo que pasó allá. Y el Señor dice, bástate Cristo, bástate mi Cristo, bástate mi gracia. ¿Quién es la gracia? No es Cristo. Entonces la pregunta que yo debo hacerme es, ¿me es suficiente Cristo? ¿O necesito Cristo más otras cosas? ¿Qué era lo que decía el meme del que les estaba hablando ahorita? Te mereces ser feliz y trabajar por alcanzarlo. Nada más, nada menos. Sé feliz. ¡Qué peligro! Iglesia, usted y yo no fuimos diseñados para ser felices. ¿Cómo la ve? Usted y yo no fuimos diseñados para tener todo lo que se nos antoja, porque parece ser que eso es lo que trae la felicidad. Señor, yo sería feliz si yo veo a mis hijos felices. Eso no es real. El Señor no nos diseñó para eso. El hombre perdió el rumbo y al perder el rumbo se encontró queriendo llenar con cosas que no son Dios. Y ese vacío solo tiene forma de Dios. Y Pablo aquí está hablando de esto. Primero, voy a hablar de 3 puntos esta mañana. Evaluación a la luz de las Escrituras. En el versículo 5, ¿qué dice? ¿Qué le dice Pablo? Examínense a ustedes mismos y pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. En el versículo anterior estaba hablando acerca de la debilidad de Dios. ¿Cuál fue Dios tuvo una debilidad? Sí. Pero si era Dios, no que era todopoderoso, pero tuvo una debilidad. ¿Sabe cuál fue? Su hijo en la cruz, porque no podía meter mano. Pues podía, pero por amor a nosotros no lo hizo. Jesús dijo, si quisiera, le pediría a mi Padre que enviara a sus ángeles, y aquí no queda piedra sobre piedra. El Señor sabía lo que era, pero no estaba dependiendo de la circunstancia, de la situación, para actuar dependiendo de ella. Él estaba dependiendo de un principio, y era el principio del amor por la humanidad. Esa fue la debilidad del Padre. Pero ahora Pablo les está diciendo, examínense. Pónganse a prueba para ver si están firmes en su fe. De seguro ustedes saben que Jesucristo vive en ustedes, a menos que no pasen la prueba. Y aquí quiero detenerme un momento, iglesia. El primer punto, ¿cuál es? Evaluación a la luz de las Escrituras. ¿Qué dice la palabra? Cuando yo me miro con la palabra o frente a la palabra, iglesia, ¿cómo estoy saliendo en esa evaluación? ¿Estoy saliendo bien? ¿Aprobado? ¿Estoy desaprobado en algo? El Señor me tiene paciencia. Espere, ese no es el punto. Aquí el punto no es justificarnos. Aquí el punto es mirar aquellas cosas donde no le estoy pegando para empezar a pegarle. Casi que ganamos, no ganaste. Casi que vendo, no vendiste. Es igual. Casi que soy cristiano. Pastor, casi que voy a la iglesia. Vea, estuve a esto de ir a la iglesia. Estuve a esto de responderle bien a mi mamá. Estuve a esto de no contestarle feo a mi mujer. ¿Sabe qué vale? Que cada día su vida y la mía estén en el centro de la voluntad de Dios. Examínese. Examínese. Y cada uno saca su evaluación.
Cada uno hace en su corazón con la palabra. Si yo me comparo con mi hermano o si me comparo con mi hermana, seguramente voy a salir ganando en algunas cosas. En otras, tal vez pierda. ¿Cierto? Precisamente por eso no debo compararme con mi hermano o con mi hermana. Debo compararme con Cristo. Ese es mi punto de comparación. Cristo. No es que véalo. Si vio, Él también lo dijo, y entonces ¿por qué a mí sí me demandan más? Porque al que más se le da, más se le demanda. Y a ustedes, iglesia, y a mí se nos ha dado la gracia, el favor de Dios, el amor de Dios, la revelación del Padre a través de la palabra de Cristo. Por eso se nos está demandando más, porque sí tenemos el lugar correcto para compararnos, y es su palabra. No se compare con su vecina, no se compare con la que sale en Instagram o con el que colgó su video en TikTok. No. Yo ayer tuve que confesarme con mi esposa y le dije: amor, sentí una rabia aquí adentro en mi interior cuando vi esa foto. Y le expresé a mi esposa mis sentimientos allí. No le voy a decir de quién. Diga. No, señor. Vi ahí esa imagen y yo dije, pero estaba en silencio. No había dicho nada. Pero preparando el mensaje, dije: necesito, al examinarme me doy cuenta que tuve rabia. Al examinarme me di cuenta que tuve celos. Al examinarme me di cuenta que quedé chilingando. En hebreo, cojeando. Me di cuenta que me faltó más carácter de Cristo allí al pensar acerca de esa persona. ¿Qué tenía que hacer? Confesar mi pecado. Y entonces mi esposa es la reina de las preguntas. Y yo le dije: yo solamente quería decirte que... Pero me hizo ir a un punto donde yo no sabía que debía llegar. Yo tuve que reconocer en mi corazón al examinarme. Pablo le está diciendo: iglesia, examínese. Examinémonos el corazón. ¿Por qué tenemos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué queremos? ¿Por qué deseamos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? En este tiempo, ¿cuál es la razón por la cual yo quiero eso? Nos parecemos a veces como a los niños inmaduros. Quiero esto. Y para un niño inmaduro, un papá más inmaduro: tómelo. Ay, dele la tableta para que se calle. Ay, dele el teléfono para que se quede quieto. Bueno, todo en su debido proporción, ¿sí? Si Dios nos diera todo lo que le pedimos, ¿usted se imagina cómo estaría esto? Una sociedad peor, porque la iglesia somos la luz y somos la sal. Y si el Señor nos da toda cuanta cosa pedimos, entonces se pierde la sal y se pierde la luz. Y el Señor vino para que la iglesia fuera establecida y preservara. Ahora la pregunta que podemos hacernos es: ¿este mundo está cambiando para bien o para mal? Decimos cada día: esto está loco. Y entonces, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la luz y dónde está la sal? Si se supone que el Señor la dejó para eso. Examinémonos y mirémonos a ver si hemos dejado de atender lo que el Señor nos llamó a atender. ¿Por qué? Por estar buscando la autogratificación, la autosatisfacción. Y hemos perdido la luz, y hemos perdido la sal, hemos perdido el norte. Hemos perdido la responsabilidad que tenemos. Es que ser salvos no solamente que Cristo llenó mi vida y amén. Hay un efecto de la salvación, y eso es otra cosa, y no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Examínense a ustedes mismos. Pónganse a prueba. A ver. Una cosa es que pequemos. Y otra cosa es que no tengamos la capacidad, primero, para reconocer que pecamos. Segundo, para arrepentirnos. Y tercero, para madurar. Número 1, para reconocer que pecamos. Número 2, para arrepentirnos. Y número 3,
para madurar. Y cuando usted y yo nos examinamos delante del Señor y vemos que todavía hay esa cosita allí adentro, como imagínese un tarro de lata y usted le pone una arveja seca, sacuda el tarro. Qué melodía, ¿cierto? Esa arveja puede ser lo que está fastidiando su vida o la mía. Porque sigue allá adentro y usted mueve y eso sigue. Taca, 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 taca. Debería no sonar nada por causa de la llenura del Espíritu Santo y de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios a veces nos permite darnos cuenta que eso está allí para confrontar nuestra vida y advertirnos. Porque se puede estar guardando amargura en el corazón. Amargura, iglesia. Cuando usted y yo nos examinamos, ¿qué sentimiento hay frente a la circunstancia? ¿Hay amargura? ¿Usted se siente que es una persona frustrada frente a algunas cosas? ¿Por qué razón se siente usted frustrado o frustrada? ¿Por qué usted cree que no ha alcanzado lo que se propuso? ¿Por qué usted cree que nos frustra? ¿En dónde está depositada nuestra confianza? ¿En que seamos 1000 y 2000? ¿En dónde está depositada nuestra confianza? ¿Por qué razón? Porque cuando yo tenga mi trabajo, voy a poner mi oficina y me voy a comprar este escritorio y aquí al frente va a decir gerente. Porque cuando yo tenga mi negocio y cuando yo monte esto y lo otro, voy a hacer esto y voy a comprar aquello y algo más grande, porque tiene que brillar. Si ahí está soportada su vida grave, muy triste. Recuerda el año pasado, el domingo pasado, estábamos hablando de Pablo. Pablo era un hombre que tenía recursos antes de conocer al Señor. Ahora, no me malinterprete, porque luego que conoció al Señor todo lo dejó, ¿sí? ¿Sí ves esas iglesias? No se trata de eso. Se trata de que Dios hizo un llamado particular a Pablo. ¿Sí? El Señor no le dijo a José de Arimatea que dejara de hacer lo que estaba haciendo. De hecho, necesitaba ese José de Arimatea, necesitaba esos recursos que el Señor le había dado a ese hombre para bajar el cuerpo de Jesús, para comprar una sepultura y para ponerlo allá. Y eso significaba dinero, significaba influencia. Ahora, el punto con Pablo era otro. El punto con Pablo era que ya no quería el Señor más que Pablo estuviese allí, armado de unas circunstancias, armado de unos títulos, porque él tenía la ciudadanía romana y eso le costaba dinero. Tenía una posición delante de los jefes de la ley, del Sanedrí, de los tesos de la teología de la época, y el Señor le hizo que Pablo cayera al suelo, que Pablo se humillara delante del Señor y que Pablo le sirviera al Señor como le sirvió. ¿Por qué está amargada? ¿Por qué está frustrado? Examinemos nuestro corazón. Si nuestra alegría es eso que perdimos, si nuestra alegría está en eso que no hemos alcanzado, hay un problema de base, y es que no hemos entendido el Evangelio. El Evangelio es Cristo y nada más. Y lo que venga el Señor será por añadidura. Pero yo tengo que ser un hombre feliz. Si llovió, amén. Si no llovió, amén. Si hoy pude salir, gloria a Dios. Si hoy no pude salir, gloria a Dios. Si esto por lo que he estado orando se dio, amén. Y si no se ha dado, amén. Pero cuidado, mis hermanos, necesitamos estarnos revisando, examinando nuestro corazón, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Cuidado con estar manipulando las Escrituras. No, es que el Señor y yo lo hacemos así. Cuidado. ¿Es el Señor y yo lo hacemos así? Tiene mucho peligro. Porque de ahí precisamente es donde empiezan a aparecer ese tipo de cosas que llamamos sectas y falsas doctrinas. Porque yo empiezo a acomodar las cosas a mi
criterio. A mi criterio. Número 2. Una demanda que corresponda al diseño. Versículo 6 y versículo 7. ¿Qué dice? Espero que se den cuenta de que no hemos fallado. Es lo primero que Pablo le está diciendo. Espero que se den cuenta que no hemos fallado. Porque los corintios no querían que Pablo fuera. No querían la visita de Pablo. Lo querían de lejos. ¿Por qué? ¿Qué? Porque Pablito no le pasaba. Pablito tenía una capacidad de ver en el Señor. No por él, sino por el Señor, para que su iglesia fuese sanada, para que su iglesia fuese encarrilada de la manera correcta. Y no querían que Pablo fuera a visitarlos nuevamente. Pero Pablo dice aquí, el versículo 6, espero que se den cuenta que no hemos fallado. Siempre le rogamos a Dios que ustedes no hagan nada malo. Mira el corazón de Pablo. No lo hacemos para que la gente vea que hemos pasado la prueba, sino para que ustedes hagan lo que está bien, aunque parezca que nosotros hemos fallado. O sea, Pablo estaba diciendo, si ustedes están bien y nosotros mal, no hay problema. Lo importante es que ustedes, la iglesia, estén bien. Lo importante es que ustedes como congregación crezcan, maduren, desarrollen el carácter de Cristo. Eso es lo verdaderamente importante. Si yo estoy mal, si yo estoy afligido, si me falta algo, el Señor verá. Pero aquí lo importante es que ustedes estén bien. Y quiero añadir aquí un texto que yo sé que usted lo conoce. Esther capítulo 4, verso 14. Y lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Léalo conmigo. Si te quedas callada, le dijo Mardoqueo, en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Usted, mi amado hermano y hermana, ¿quién sabe si el Señor se ha revelado a su corazón para que su familia sea salva? Para que su familia conozca que Jesucristo es el Señor. Para que su vecindario, para que esta ciudad, para que esta nación reciba la luz de Cristo. ¿Quién sabe? Lo más seguro es que sí. Y vamos a otro texto, Daniel capítulo 1, verso 8. Mire lo que hace Daniel. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cuál era el modelo de Daniel? Daniel, ¿a quién podía ver allá en Babilonia, en su cuarto? ¿A quién podía ver? Estaba con sus amigos. ¿A quién podía mirar? Propuso en su corazón algo. Y era, aún en medio de esto, no me voy a contaminar. No me voy a contaminar. Y eso tiene una interpretación hoy. La comida del rey, con la comida del rey. No me voy a contaminar. No voy a jugar a lo mismo. No voy a seguir el mismo patrón. No voy a seguir el mismo modelo. Voy a seguir el modelo de la Biblia. Voy a seguir el modelo de la palabra de Dios. Eso fue lo que Daniel propuso en su corazón. Esther al final propuso en su corazón también algo. Y es, vamos para adelante. Pueda que muera. Tal vez es lo más seguro. Pero si no, de esto el Señor va a hacer algo. Y lo hizo. Y el Señor guardó al pueblo. ¿Sabe? Hoy usted y yo somos Esther. Hoy usted y yo somos Daniel. El Señor está buscando ese tipo de mujeres. El Señor está buscando ese tipo de hombres. Ese tipo de mujer que sabe su lugar, que sabe su posición. Ese tipo de mujer que se levanta aún en medio de la circunstancia difícil. Hay una historia que es verídica, que es real. Y se ubica allí en Harare, la capital de Zimbabue, en África. Desde 1940 hacia adelante, Zimbabue, que no se llamaba así, sino que tenía otro nombre, no recuerdo en este momento, empezó a vivir unas condiciones muy difíciles. Zimbabue es, o fue mejor, una colonia inglesa. Entonces, los ingleses, los monos de piel blanca eran los dueños de la tierra. Los negros eran los esclavos de esos hombres. No tenían tierra, no tenían pueblo,
Los ingleses llegaron a invadir su tierra, a colonizar su tierra, tenían el dinero, tenían las herramientas, tenían la forma de exportar los productos. Cuando comienza todo un proceso de independencia, definitivamente le quitaron la tierra a los blancos, a los ingleses. Lo sacaron sin nada, ni siquiera con maleta, lo sacaron. Pero estos hombres no estaban preparados. Y dice la historia que habían unas mujeres, 3 mujeres, que se reunían a orar. Porque empezó una guerra de guerrillas allá en Zimbabue. Por poder tener tierras y los otros por hacer respetar sus tierras. Y en esa guerra de guerrillas, dice la historia que estas 3 mujeres se metían a orar por sus hombres. Porque ellos tenían que ir 6 días a la guerra y volver y trabajar 6 días en su casa y en la tierra. Y después volvían otra vez 6 días a la guerra y volvían a trabajar 6 días en sus parcelas. Dicen estas mujeres que al pasar el tiempo empezaron a ver que sus hombres llegaron apocados y que perdieron su hombría. Estas mujeres estaban haciendo su tarea, claro, estaban orando por sus hombres, pero estos hombres se olvidaron de la tarea que tenían. Iglesia, el Señor está buscando hombres, no hombrecillos. Hombres. El Señor está buscando hombres y está buscando mujeres, no detrás de esos hombres. A mí esa frase no me gusta. Primero, que eso no es bíblico. Que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás no. ¿Por qué? ¿Por qué detrás? Porque es menos. No, al lado. ¿O no? O cuando uno va al altar va la mujer detrás. Eso es por allá en los países árabes, que tienen que ir 5 metros detrás del hombre. Pero no, ese es el diseño de Dios. Al lado de cada uno de ustedes hay una hermosa esposa. ¿O no, esposos? Amén. Amén. Pero al lado de cada uno de esos hombres debe haber una mujer entendida que ora y que clama al Señor con sabiduría por ese hombre y por los hombres de sus casas. ¿Es así o no es así? Es bíblico. Entonces Esther tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomarla. Estamos en el segundo punto, una demanda que corresponda al diseño. Fuimos diseñados con un propósito. Y el propósito no es ser felices. Quítese eso de su cabeza. Con todo el respeto se lo digo si está por allí. Por favor, ese no es el propósito al que Dios nos llamó. Dios nos llamó a hacer una tarea que demanda oración, intercesión, capacidad, sabiduría, prudencia. Pero por otro lado demanda hombría y determinación. Esther y Daniel. Esther y Daniel. La gracia de Esther para entrar delante del rey. Dicen que era una mujer muy hermosa. Una mujer, pensemos en una mujer muy hermosa. Yo ya tengo la mía. Pero ahora piense usted en Daniel. ¿Sabe qué dice? Que Daniel propuso. Que Daniel determinó. Esposas, ustedes tienen al lado hombres que determinan. O si no, créalo por la fe. Llame las cosas que no son como si fueran. Al lado debe haber un hombre que determine. Yo determino. Hombres, determinamos. A nosotros no nos puede mover el clima. Se están acabando los hombres. Se está acabando la hombría en esta sociedad. Y la hombría se está midiendo por la capacidad de los centímetros en el bíceps. Y eso no puede ser verdad. La hombría se está midiendo por cuánta testosterona tengo. Y eso no tiene nada que ver. La hombría se está midiendo qué tanto resisto yo. Póngale 3 metros más a la plataforma. Ayer estaba viendo un canal donde estaban los clavadistas. 30 metros, súbale 3 metros más porque tenía que romper el récord. Y eso parece ser hombría. Eso no es hombría. Mira los puntos que leímos esta mañana al principio. Necesitamos hombres que determinen levantar su cabeza por sus casas, por su esposa, por sus hijos.
Necesitamos mujeres al lado de esos esposos que oren, que intercedan y que actúen con sabiduría y con prudencia. Y número 3, un espíritu a toda prueba. Quiero recordar los 3 puntos. Número 1, evaluación a la luz de las Escrituras. Número 2, una demanda que corresponde al diseño. Número 3, un espíritu a toda prueba. Versículo 8, nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad. Está ahí, versículo 8, ¿lo tienen? Del texto principal. No podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad. Y sobre esa base, iglesia, es que usted y yo tenemos que movernos. Dejemos de estar viviendo una vida cristiana a medias. ¿Verdad? Un poquito sí, un poquito no. No, hay cosas cuando usted y yo nos damos cuenta que eso no es verdad y la revisamos. ¿Está bien? Está sometida a juicio, por supuesto. No, así no funciona. El Señor no se glorifica de eso, no lo hagamos. Amén. Y pasamos al siguiente punto. Es que eso pasa, ¿o no? Claro. ¿Hago el documento así o no lo hago así? No, eso no glorifica al Señor. Quite eso de allá. Mire lo que dice Pablo, nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de la verdad. Solo podemos hacer lo que está a favor de ella. Subraye ese texto en su Biblia. Lo invito a que lo haga. Solo podemos hacer lo que está a favor de la verdad. Daniel capítulo 6, versículo 1. Daniel fue un hombre que sobrevivió a 3 reinados. 3. Daniel fue un hombre que no llegó siendo un hombre maduro con todas las cosas resueltas en su vida. No, Daniel era un jovencito. Pero Daniel determinó una cosa. Número 1 fue no contaminarse con la comida del rey. O sea, Daniel tenía claro algo en su cabeza. Y era que no tenía la cabeza para cargar las orejas. Él tenía en su cabeza algo claro y era: voy a honrar al Dios de mis padres, porque yo vi cómo se movió en mi casa, porque yo vi cómo Dios resolvió las cosas en mi casa. Y aun cuando haya pasado esto, entiendo que esto pasó por desobediencia de los más viejos. Esa fue una conclusión a la que pudo haber llegado Daniel. Yo entiendo que estoy aquí por causa o por consecuencia de la desobediencia de la generación pasada. Ahora voy a hacer lo correcto, así esté metido en esta olla. Versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas o gobernadores que gobernaran en todo el reino. 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, ¿qué dice? Era superior. ¿Cómo era? Superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Examinémonos. ¿Qué hay en nosotros? ¿Un espíritu superior? ¿Hay hombría en nuestro interior? ¿O hay queja? ¿Hay debilidad? ¿Qué hay en nosotros como creyentes? Es que no puedo. Es que mire mi situación. Y podemos hacer cualquier cantidad de adornos y arandelas a esto. Pero Daniel no respondió así. Había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Hay gente que le está viendo a usted. Hay gente que está mirando su proceder. Y hay gente que al mirar su proceder está diciendo: esta persona es digna de confianza. Esta persona se le puede confiar esto o aquello. ¿Sabe por qué razón? Una sola: Cristo vive en usted. Modelos. ¿Qué tipo de modelo estamos siendo, iglesia? Sigamos leyendo. Versículo 4. Entonces los gobernadores, el diablo no le gusta quedarse quieto, y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era ¿cómo? Era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado
en él. Ningún vicio ni falta. No estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Daniel. Daniel, un ser humano como usted y yo. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Présteme atención y no se duerma. Satanás sabe que la única forma en la que usted y yo pudiéramos claudicar sería si dejamos de un lado los principios del reino. ¿Qué fue lo que propusieron luego estos hombres al rey? Que no se orara a ningún otro Dios durante un tiempo. ¿Recuerda? Eso fue lo que propusieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Daniel oraba. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas? 3. Tan religioso. 3 veces, en la mañana, en la tarde, en la noche. Siempre oraba, oraba y oraba. Mañana, tarde y noche, oraba, oraba y oraba. Y dijeron, pues hagamos un decreto que diga al rey, que firme el rey, que ninguno ore a ningún otro Dios. Y aquí sí lo vamos a ver. Porque aquí él, para salvar su vida, porque el castigo sería ¿qué? El foso de los leones. Daniel ya era un viejo como de 80 años. Daniel no era un jovencito en este momento. Daniel ya era un viejo, un anciano. Daniel tenía curtido su corazón. Ya le ponía el viento en la cara al viento. Y no le importaba. Iba para adelante. ¿Me van a atravesar los colmillos del león? Pues ¿qué le hacemos? Rapidito me voy para el Señor. ¿Qué será aquella cosa que usted y yo podemos tener por allí medio blandita en nuestra vida y en nuestro carácter como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, en lo cual el enemigo se puede aprovechar? No ores. No ores, porque si oras va a venir esto. Podríamos estar a puertas de muchas cosas. Gracias al Señor nos podemos seguir reuniendo. Démosle gracias al Señor que nos podemos seguir reuniendo. Pero ¿qué pasa si nos dicen ya no más? Ya no más. No ore, no clame. Ahora, estos decretos vienen disfrazados de otra manera. Llénate de series, llénate de redes, llénate de angustia, llénate de miedo, llénate de compromisos, llénate de esta distracción, llénate de aquella, llénate de la otra. ¿Sabe para qué? Para que cuando te sientes a orar, si te acuerdas, no lo puedas hacer fluidamente. Aquí el punto era que querían quebrar el carácter de Daniel. Listo. Gracias, Señor. Daniel, wow, super, hiper, mega. Muy bien. Listo, ya pasó. Hoy es el día suyo y es el día mío. Es el día suyo y el día mío. Ya no hay Esther. Ya no hay Daniel. Ahora está Claudia, está Tatiana, está Camila, está Carolina, está Popa, está Sara. Estamos nosotros, hermanos. Ya no hay Esther, ya no hay Daniel. Ahora estamos nosotros como iglesia. ¿Vamos a orar? ¿Vamos a desarrollar un carácter cristiano? ¿O vamos a dejar que las circunstancias de la vida nos inunden a tal punto en que yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo estar en la oración, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo ni siquiera tengo tiempo para eso? Que el Señor me agarre ahí por donde yo voy, si Él me quiere que me agarre. Pero yo tengo muchos compromisos como para estar orando. Daniel dijo, no me importa. ¿Y a dónde llevaron a Daniel? Al foso de los leones, porque fue sorprendido. ¡Ah! ¡Te cogimos! 1, 2, 3 por Daniel que está orando. Y él no, ay, qué bobada, pues siempre oro.
Él ya sabía. Él sabía que lo iban a agarrar ahí, con las manos en la oración, con las rodillas dobladas delante de Dios. Ahí lo agarraron, ahí mismo. Él sabía, aquí los espero. Van a venir por mí, aquí los espero orando. Ahora, claro, Daniel, ¿qué sentiría? ¿Temor? No, Daniel no sintió miedo. ¿Qué basura eso? Daniel, por supuesto que sintió miedo. O usted ve el perro bravo de su casa y ahora póngale unos kilos más y un tamaño más grande. Ahora multiplíquelos, porque no era uno, eran varios. Eran leones. ¿Usted ha visto Nat Geo? Eran leones, leones, leones. No era uno. Y ni siquiera si fuera solo uno, mejor dicho, con una sola patota lo tumba uno. Leones. ¿Qué león puede estar rugiendo para devorarnos, para quitarnos del enfoque, para hacernos perder nuestro carácter cristiano, para hacernos perder nuestro enfoque como iglesia? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor, iglesia? Modelos. ¿Qué modelo le estoy dejando yo a mis hijas? ¿Qué modelo le estoy dejando yo a la iglesia? ¿Qué modelo? Ay, no, eso allá. Si uno va, bien. Si uno no va, también. Hace 3 meses no voy y ni una llamada. Nosotros somos intensos, ¿cierto? Si no oro, no me dicen nada. Si no estoy en el estudio bíblico, no me dicen nada. Iglesia, necesitamos desarrollar carácter cristiano. La única manera de desarrollarlo es orando y leyendo la palabra. Esta semana estábamos estudiando en Hechos capítulo 2 que los cristianos de aquella iglesia que comenzó en Jerusalén perseveraban en lo que los apóstoles les enseñaban. En partir el pan juntos, en estar en comunión y en orar. Orar. Y aquí creo que estamos haciendo las cosas. Compartimos, perseveramos en la doctrina de las Escrituras, estamos juntos y oramos. Amén. Para que si algún león quiera levantarse por ahí a rugir, nosotros estemos confiados. Porque pueda que ruja tan duro que nos desbarate. Pueda ser. ¿O no? No estamos exentos, iglesia. Pero si nos desbarata, completos llegamos al cielo. No vaya a ser que se nos desbarate el carácter primero y que el Señor nos ayude y nos guarde. Y que si seguramente su carácter se ha desbaratado y ha sido trozado por las circunstancias, en el Señor hay oportunidad para reconstruirlo. En el Señor hay oportunidad para decir, ok, voy a volver a empezar. ¿Por qué? Por una sola razón: Dios está conmigo. Es eso, iglesia. Hebreos 5:14, y termino con esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido, los bebés tienen necesidad de leche todavía, pero los maduros de alimento sólido. Iglesia, necesitamos ser modelos. Estamos entrando en unos tiempos muy complejos y las excusas, las justificaciones, pues podemos seguirlas enunciando, enlistando. Sin embargo, llega un momento en que el Señor empieza a demandar más y más y más y más. Y si esta iglesia no tiene luz, y si esta iglesia no tiene sal, tendré que darle cuentas al Señor, porque algo pasó. Yo asumo mi responsabilidad. Yo espero que usted asuma la suya. Que podamos orar, que podamos insistir en la palabra, que podamos insistir en la búsqueda de una vivencia real, genuina. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos podamos examinar, que podamos ver con nuestro corazón realmente si nuestra vida está correspondiendo a ese modelo que es Cristo.
si nuestra vida está ejercitándose en los principios de la verdad. Señor, esta mañana nos acercamos, oramos y clamamos delante de ti. Ayúdanos a tener la capacidad de revisar nuestro corazón, de revisar nuestra conducta en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir delante de ti. Háblanos y danos la capacidad de poder ver, de poder ser conscientes que hay cosas en nuestro interior que hemos tolerado, a las que le hemos tratado de limar un poco para maquillarla, para que no nos veamos tan mal, pero en el fondo esa cosa es venenosa y ataca nuestro carácter, ataca nuestra determinación como creyentes, como hijos tuyos. Venimos, Señor Dios Todopoderoso, y te rogamos fortaleza, y que toda debilidad que haya en nuestra vida sea arrojada a tus pies. Porque cuando nos humillamos, Señor, recibimos de ti nuevas fuerzas, recibimos de ti sabiduría, aliento, entendimiento para saber cómo debemos movernos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo bendigo la iglesia y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu perfecta paz vaya mucho más allá de lo que se pueda pedir, pensar o esperar. Que hayan fuerzas y que haya determinación en cada mujer, en cada hombre, en cada familia, Señor, para hacer lo correcto, para empezarnos a mover a favor de la verdad y no hacer nada que vaya en contra de ella. En el nombre precioso de Jesús, Señor, damos honor a ti, damos gloria a ti esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por llenarnos de ti. Yo bendigo cada familia de la congregación y te ruego, Dios, tu bendición, Padre, tu bendición, Hijo, y tu bendición, Espíritu Santo. Tu paz, tu llenura, salud y fuerzas en el cuerpo, en cada hueso, cada músculo, cada articulación, fuerzas del Señor. Cada órgano, Señor Dios mío. Oramos por las familias, Señor Dios mío, que no pudieron estar, y te rogamos que les animes y que los fortalezcas. Amado Padre Celestial, gracias por la provisión que ya listaste para cubrir toda esta semana en Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos, que el Señor les guarde. Bendiciones para todos.